Hola, soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio donde platicamos de diferentes temas que siempre están relacionados con las bebidas alcohólicas. Y hoy vamos a platicar de quiénes son los principales productores y quiénes los principales consumidores de cerveza en el mundo. Bueno, esto en el año pasado, ¿no? Porque ya salieron los datos, por fin ya tenemos los datos, digamos, finales y pues quisimos comentarlo. En esencia, el consumo y la producción se mantuvo casi igual que el año anterior, que el 2022, pero hubo ligeramente cambios. Bueno, los principales productores, pues en esencia no hubo cambios, ¿no? China el primero, Estados Unidos segundo, Brasil tercero, México cuarto, quinto Alemania, sexto Rusia. Esos seis en esencia no se movieron en términos de la producción. Ahora, en términos del consumo, la lógica más o menos se mantuvo casi igual, pero hubo un detallito ahí que cambió. El principal consumidor siguió siendo China, el segundo consumidor más importante siguió siendo Estados Unidos, el tercero Brasil, pero en el cuarto puesto ahí sí hubo un cambio. En vez de aparecer México, aparece Rusia como cuarto consumidor más importante de cerveza a nivel mundial. Después ya sigue México y en sexto lugar aparece Alemania, es decir, hubo un cambio ahí entre Alemania y Rusia, nada más como que cambiaron el lugar y en el cambiarse de lugar también desplazaron a México. Ahí la pregunta es, ¿por qué ocurrió ese cambio en el consumo? Bueno, al ser participantes de forma directa o indirecta Rusia y Alemania de la guerra en Ucrania, pues obviamente ese factor tiene que afectar de alguna manera, sobre todo, de hecho tenemos un video ahí en el canal, es el video número 10, donde platicamos de la relevancia que tiene el grano ucraniano y todo lo que implicó para las bebidas alcohólicas, no todos los diferentes granos, pero particularmente comentábamos que el caso de Alemania, aunque es un productor muy importante de cebada, pues sus fertilizantes vienen de Rusia. Rusia, por otro lado, pues es de los principales productores de grano para producir cerveza. Entonces, en ese sentido, pues sí había como mucha ventaja para seguir produciendo bien en Rusia y un poquito incrementar los costos de Alemania. Entonces, por ahí puede ser. En la cuestión demográfica, ese factor sí no lo tomamos en cuenta porque, aunque normalmente sí debería ser como el primer factor a considerar, porque Rusia tiene una población mucho más grande, son arriba de 140 millones, mientras que por otro lado Alemania tiene un poco menos de 90, o sea, hay una diferencia importante. Entonces, pues ahí sí pudiera uno pensar que a lo mejor eso es lo que hizo la diferencia, pero la realidad es que no, porque demográficamente la población de Alemania crece más rápido que la población de Rusia. Entonces, pues eso ya saca la posibilidad que haya sido porque el incremento poblacional provocó el desajuste. El detalle es que entonces tenemos que voltear a ver la cuestión económica y ahí pues sí hay una diferencia notable, precisamente por la guerra. Sabemos que los costos de producción y pues en general la economía alemana pues no la pasó nada bien con lo de las sanciones, porque al sancionar el petróleo y el gas, sobre todo el gas ruso, pues esto hace que los costos de la vida pues sean mucho más elevados en Alemania y que se genere una crisis económica. Y esto, a final de cuentas, termina por hacer que las personas dejen de comprar algunos bienes, ¿no? Como la cerveza. Entonces, en ese sentido se entiende que sí hubo un decremento. En el caso de Rusia, ¿por qué pudo haber incrementado tanto? Porque dijimos que a final de cuentas no es que nada más haya caído el consumo en Alemania, sino también hubo un incremento en el consumo en Rusia. ¿Por qué? Bueno, ahí hay que recordar que cuando empieza la guerra, en el 2022, varias empresas occidentales dejan Rusia, abandonan Rusia. Y esto
hace que el gobierno de Rusia tenga que tomar esas instalaciones para seguir teniendo pues esos productos que se obtenían así. Entonces, las empresas que más se vieron afectadas en el ramo cervecero fueron Heineken, que de plano abandonó el país. De hecho, fue muy sonada la noticia, lo comentamos ahí en el canal en un short, donde pues básicamente vendió todo lo que tenían de producción en Rusia. Heineken era el productor más importante en Rusia. Eran 7 fábricas, casi 2,000 trabajadores, o sea, era un mundo de dinero lo que movían. Sin embargo, cuando las sanciones se salió de Rusia, el tercer productor era Bud Light, también se salió de Rusia. Y el segundo lugar es la cerveza báltica, que esa se produce ahí en Rusia, es como una cerveza local. Y aunque había otros socios ahí intermediarios, como Carlsberg, por ejemplo, pues el gobierno se quedó con todos esos bienes. Entonces, pues el gobierno obviamente, al mantener ya la producción, pudo, digamos, bajar un poquito los costos y de esa manera pues incrementó la producción, ¿no? Entonces esa parece ser como la explicación más corta, la más lógica, ¿no? de por qué Rusia ahora es el cuarto consumidor global, desplazando a México y a Alemania, ¿no? Y Alemania pues ya quedó fuera de los primeros 5 países, pese a ser un país que produce bastante cerveza. Y bueno, pues básicamente era lo que queríamos comentarte. Recuerda, pues, échale un ojito ahí a las listas de reproducción del canal y recuerda beber con moderación para que puedas seguir bebiendo.